días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Son las 9:05 de la mañana y recibimos acá en los estudios de RPP, con las debidas medidas sanitarias de mascarilla y de distancia de 2 metros como mínimo, a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que ha pasado a la segunda vuelta electoral, que la llevará entonces a enfrentar ahí a principios de junio a Pedro Castillo de Perú Libre. Muy buenos días, señora Keiko Fujimori. Don Fernando, muy buenos días, y a través de usted saludar a todos los oyentes de RPP. Estuvo usted aquí hace más o menos un mes y nos dijo que regresaría si es que fuesen elegida en la segunda vuelta, razón por la cual le agradezco que cumpla su palabra. La pregunta de fondo es: hemos tenido un resultado electoral hiperfragmentado. Eso es una evidencia que todo el mundo reconoce. Nunca ha sucedido que se clasificaran a la segunda vuelta dos candidatos que juntos no llegan al 33% del electorado. En su caso, usted tiene un poco más de 13%, quiere decir que hay más de 86% de los peruanos que no han votado por usted, y que si usted ganara en la segunda vuelta tendría que representar también. ¿Cómo piensa hacer? ¿Qué cambios va a introducir para la segunda vuelta de manera tal que no se limite a su núcleo duro de 13% eventualmente, sino que convenza ahora a quienes no votaron por usted en la primera vuelta? Sí, efectivamente, los resultados de esta primera vuelta nos lleva a una profunda reflexión de entender que el próximo Congreso viene muy fragmentado, y la obligación política de quienes pretendemos ser autoridad es tener un gabinete abierto. La opción no es confrontar, la opción no es la lucha de clases, como la ha planteado el señor Pedro Castillo. Para mí, la única opción es el reencuentro del bicentenario. Para eso lo que planteamos, y estamos ya en conversaciones, tendiendo puentes con los diferentes partidos políticos, no en busca de una alianza formal, no. Tenemos que lograr una agenda en común, una agenda que nos permita, sobre todo, enfocarnos en dos temas fundamentales que la población está esperando: salvar la vida y la economía de los peruanos. En eso estamos buscando sobre todo las coincidencias que haya con los otros grupos políticos, con los otros candidatos presidenciales, para poder complementar nuestro plan de gobierno con todas estas ideas que han ido saliendo en esta primera vuelta. Entonces, mi primer compromiso, Fernando, es abrir las puertas del partido, es convocarlos a todos, no solamente a los dirigentes políticos, sino también a los dirigentes gremiales, sindicales, a los dirigentes de base. Ayer estuve con las madres de los comedores populares. Es una obligación generar un consenso fundamental y lograr este reencuentro del bicentenario. Cuando usted dice forjar una agenda común, eso supone llevar la suya, tomar en cuenta las agendas de los otros y buscar alguna forma de consenso que supone que cada uno renuncie a una parte de lo que planteó en la primera vuelta. ¿A qué partes podría usted renunciar o quizá matizar para justamente forjar una agenda común? O quizás la palabra es complementar, fortalecer, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de cómo enfrentar la pandemia, creo que hay un consenso mayoritario en que las pruebas que se tienen que utilizar para hacer el diagnóstico del COVID-19 son las pruebas moleculares, no las pruebas rápidas, que lamentablemente nos ha generado todo este descontrol de la pandemia. Hay unanimidad, diría yo, en lo que significa una rapidez para construir plantas de oxígeno. Y he escuchado a la mayoría de los candidatos que no tienen taras ideológicas, en que fue un error del señor Vizcarra no aceptar el apoyo de la empresa privada. Hoy la gente está muriendo por falta de oxígenos porque no se aceptó la ayuda del sector privado. He escuchado ayer al candidato, el señor Acuña, que está ofreciendo él
él como persona 3 plantas de oxígeno. Bueno, hay que tomarle la palabra, hay que agradecerle y felicitarle por esa iniciativa. Ese tipo de consenso... Se ha hecho ya eso. Creo que la actitud esta desconfiada, recelosa hacia el sector privado respecto del oxígeno tuvo lugar hace varios meses y entre tanto y eso que ha habido cambios, ¿no? Y eso generó un grave retraso, Fernando, y hoy tenemos personas que están muriendo por falta de oxígeno en Trujillo, en Lima, en Piura. Y en muchas comunidades hemos tenido testimonios esta mañana. Y para las comunidades más alejadas, lo que nosotros ofrecemos son concentradoras de oxígeno, que son portátiles, que son fáciles de llevar y se resuelve de manera inmediata. Pero esa tara ideológica de no permitir... Fáciles de llevar, pero permítame decirle, no fáciles de introducir al país, porque requieren trámites y requieren firmas de químicos farmacéuticos. Lamentablemente me consta a mí por empresarios que me lo han dicho directamente. Y ahí habrá que hacer cambios en DIGEMIT, porque también le han puesto muchas trabas para poder introducir todas estas concentradoras. Pero esas taras ideológicas, Fernando, que llevaron primero a un retraso en la construcción de plantas de oxígeno con el apoyo del sector privado y la sociedad civil, lo hemos visto también en las vacunas, ¿no? Cuando hay, digamos, interés de los gobernadores regionales, los gobiernos locales, las iglesias, la empresa privada que quiere colaborar de manera gratuita, no se les ha permitido. Entonces, yo creo que aquí no es una competencia entre el Estado y el sector privado, no, es la suma de esfuerzo. Y este concepto es el que nosotros planteamos. No planteamos la confrontación y la lucha de clases, como plantea el señor Castillo. Nosotros planteamos la integración de todo aquel peruano que se quiera sumar para poder traer plantas de oxígeno y las vacunas y poder lograr la vacunación este año. Bueno, vuelvo a su idea de base, tal como la ha enunciado, una agenda común sobre 2 grandes ejes, economía y salud. ¿Dónde quedó la seguridad ciudadana? Que era, sin embargo, un tema de campaña que le permitió acuñar esta fórmula mano dura. Veo que no la usa tanto, ¿no? No, por supuesto que la estamos usando. No digo que la mano, pero el concepto. Además, en el caso del programa de seguridad ciudadana nos acompaña Fernando Rospigliosi y también ahí hay un gran consenso de la experiencia, ¿no? El expertise que tiene Fernando más allá, digamos, de la crítica política que él ha hecho con nosotros. Entonces, nosotros desde ya el equipo de plan de gobierno hemos planteado esta apertura. Se convocará más allá de la posición política, más allá del color. Lo que nosotros priorizaremos es su capacidad de gestión, es la experiencia que traen y sobre todo el hecho de poder hacer y tomar medidas desde el día 1 de gobierno. Para el tema de seguridad ciudadana, volviendo a su pregunta, planteamos la propuesta Distrito Seguro, enfocándonos en esos delitos cotidianos, diarios del robo del celular o el robo de la cartera, que tanto daño hace, pero que lamentablemente incluso la población ya ni siquiera hace la denuncia por la falta de confianza en nuestro sistema. Tenemos que fortalecer la Policía Nacional, fortalecer las comisarías llevando a los mejores cuadros para hacer una investigación criminal adecuada y celera. Tenemos que mejorar los patrullajes inteligentes para lograr un mejor mapa del delito y tomar medidas de prevención. Y tenemos que acercar la policía a los vecinos, a la ciudadanía, a través de las juntas vecinales, a través de las organizaciones de base, de tal manera que se puedan tomar medidas preventivas, ¿no? Si es que hubiese algún sospechoso, estar atentos para que la policía, junto con el apoyo del Serenazgo, puedan tomar medidas de prevención. De manera que la agenda común que usted quiere contribuir a que se geste para su candidatura tiene 3 ejes, no 2. Economía, salud y seguridad ciudadana. Podemos también agregar educación, que es algo fundamental, sobre todo si es que vemos que la educación es la inversión más importante para que los niños tengan mejores oportunidades. Pero en estos momentos lo urgente, diría yo, es salvar la vida y la economía de los peruanos, porque la gente está muriendo no solamente por la enfermedad, por la falta de atención, sino también está muriendo de hambre, ¿no? Y eso es algo que tenemos que entender y por eso tenemos que reactivar rápidamente nuestra economía. En simultáneo nos preocuparemos por los temas fundamentales, que es la educación y que es también la seguridad ciudadana. Vamos a ir a una pausa, señora Fujimori, después de la cual quisiera que me explique, ahora que ha definido los contornos de esa agenda común, ¿con qué otros actores políticos cree usted que se puede forjar esa agenda? ¿Qué contactos ha hecho ya?
cuáles quisiera hacer y cómo vamos a ver quizás tonos de campaña y eventualmente actores de campaña bajo la autoridad, tengo entendido, de Luis Galarreta, que es candidato a la vicepresidencia y jefe de campaña. Nos explicará eso, pero tendrá que explicarnos también cómo contestará usted a las críticas que se le hacen desde el campo hostil a su candidatura. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra entrevista con Keiko Fujimori, candidata presidencial a la segunda vuelta por Fuerza Popular. Son las 9:18 de la mañana, estamos entrevistando a la señora Keiko Fujimori, que nos ha explicado su agenda para la segunda vuelta, una agenda que ella quiere consensuar con otras fuerzas políticas, nos dirá, y abundaremos en algunos aspectos de ellas, como el aspecto económico, pero antes de entrar a eso, quisiera ver la otra parte de la actividad política, que es contrarrestar las críticas que van a hacer contra usted y lo que en algún momento usted misma llamó la mochila que usted carga. Y según he visto, hay dos puntos principales por los cuales usted es criticada. Uno es el desempeño de la bancada bajo su autoridad cuando tuvieron mayoría absoluta en el Congreso y que, para bien o para mal, han dejado la sensación de haber activado un Congreso obstruccionista, hasta el punto de que respaldaron a Castillo, algunos de los miembros de esa bancada, durante la huelga del año 2017. Hablaremos quizás sobre esa circunstancia. Entonces, la primera crítica es: ¿qué garantías hay de que una lideresa política que no pudo dirigir de una manera constructiva, como está exhortando a usted ahora a hacerlo, en su momento va a poder dirigir un Estado? Y la otra crítica está dirigida a la situación judicial en la que se halla usted. Hemos visto que ayer, con los votos de su bancada, el expresidente Martín Vizcarra ha sido inhabilitado para ejercer cualquier función pública y para asumir el puesto de congresista que ha ganado con votos por una decisión en el Congreso. ¿Cómo justificaría usted el hecho de que, pese a la situación judicial en la que se halla usted, asumiría el poder máximo en nuestro país? Comencemos con el primer punto, que es la mirada que lleva usted ahora del desempeño político de lo que fue su bancada con mayoría absoluta entre el año 16 y la disolución. Sí. Yo lo que he señalado es que efectivamente se pudieron hacer las cosas mejor. En algunos momentos debimos de poner paños fríos. Y sin duda hemos aprendido de esos errores, Fernando. Pero también recordemos que yo estuve 16 meses injustamente privada de mi libertad. Estando en prisión es imposible poder dirigir una reunión de bancada, como lo hice durante muchos años. Las decisiones de la bancada, finalmente, quienes toman la decisión son los propios congresistas. Yo dirijo el debate, pero ya estando en prisión para mí fue imposible. Y delegué todas esas funciones en sus voceros, en el secretario general. Hoy, que ya recuperé mi libertad, vemos a una bancada mucho más moderada, más reflexiva, que ha votado incluso a favor de la investidura de Pedro Cateriano. Eso jamás se hubiese podido imaginar en el fujimorismo anterior. Entonces creo que se están dando esos gestos necesarios y, por supuesto, de la lección aprendida. Y para mí, lo más importante, después de sufrir y estar más de 480 días privada de mi libertad, sin duda eso me ha hecho cambiar también, madurar y crecer y sentirme hoy con mucha más fuerza para poder asumir una responsabilidad tan grande como la que estamos enfrentando en esta segunda vuelta. En resumen, entonces, ¿usted cree que se cometieron errores, que hubo un comportamiento obstruccionista en parte causado por su dificultad para liderar la bancada porque estuvo presa?
Yo he reflexionado también y he señalado que se debió hacer un recuento de los votos en la segunda vuelta, sobre todo para que el grupo político, yo hice una conferencia de prensa 5 días después de la elección para reconocer los resultados, pero creo que para el grupo político hubiese sido mejor. Sin embargo, también es importante señalar que las peleas son de a dos, ¿no? Entonces, las amenazas de que se iban a robar congresistas vinieron también de parte del señor Kuczynski, dando entrevistas desde cuando él estaba en España. Entonces, sí creo que desde ambos lados tuvimos que tener esa capacidad de pasar la página del proceso electoral y ya enfrentar las responsabilidades que a cada uno de los partidos le correspondía. Señalo, sí, de parte de Fuerza Popular hubo errores que se pudieron evitar y eso lo lamentamos muchísimo. ¿Cuáles fueron esos errores? Yo creo que uno de los más graves fue cuando el señor Fernando Zavala fue a hacer una cuestión de confianza. Él ya tenía, es más, él fue elegido y digamos se le dio el voto de investidura con la mayor cantidad de votos en la historia, ¿no? Con el respaldo de Fuerza Popular. Pero cuando él fue al Congreso a pechar para hacer una cuestión de confianza por uno de los ministros, ahí nosotros debimos decir, basta ya de confrontación, debimos poner paños fríos y darle el voto de confianza. Pero lamentablemente no se hizo así. Muchas bancadas, incluida la nuestra, no le dio el voto de confianza y por eso cayó el señor Fernando Zavala. Yo creo que ese fue un error. Ahora bien, Zavala cayó, usted no lo ha dicho explícitamente, por un tema que tenía que ver con la política educativa. Sí. Justamente. En particular por el enfoque de género. Y resulta que este tema reaparece en esta campaña. Y curiosamente, ese es un tema en el que usted coincide con el señor Castillo, que también tiene sobre esas materias posiciones conservadoras. ¿Piensa usted que fue un error tener una actitud tan hostil a lo que era la política que promovía el Banco Mundial y los países desarrollados, de actuar de manera tal que nuestros niños no sean educados como he sido educado yo, quizá usted también, en una visión machista del mundo? A eso se le llama enfoque de género, que sin embargo fue satanizado. Y ustedes adhirieron a esa hostilidad. ¿Eso fue un error? Antes de contestar su pregunta, Fernando, usted ha mencionado una reunión de la bancada con el señor Pedro Castillo. Yo quiero señalar que el señor Pedro Castillo pidió reuniones con varias bancadas que estaban representadas en el Congreso de la República, entre ellas la bancada de Fuerza Popular. Y como corresponde cuando hay una crisis social, nuestro grupo político lo recibió formalmente en las instalaciones de la bancada, lo recibieron los miembros de la Comisión de Educación y también los voceros. Y luego salieron a dar las explicaciones del caso, como sucedió con diferentes grupos políticos. ¿Okay? Porque el objetivo era poder ayudar a calmar, digamos, la relación entre el Poder Ejecutivo y el SUTEP, que estaba con todo derecho pidiendo mejoras salariales dentro de la labor que ellos realizan. 100% convencida de que su bancada en ese momento, el año 17, no vio en esta huelga una manera de desestabilizar a la ministra de Educación después de haber censurado a su predecesor Jaime Saavedra? No, el objetivo era tender los puentes correspondientes. Nosotros tenemos muchas discrepancias ideológicas con el SUTEP, o más aún con el CONARE-SUTEP. ¿Qué podríamos...? Eso es lo que llama la atención, porque los nexos entre Pedro Castillo y Héctor Becerril fueron patentes, y no los ocultaba el señor Castillo en ese momento. El señor Becerril en ese momento era vocero alterno y le correspondía, en su cargo y en su responsabilidad, recibir a quien en ese momento estaba liderando la huelga. Aquí no se trata de dos personas que se conocían antes, no. Era una relación debido a la crisis que se tenía que resolver, y desde Fuerza Popular el objetivo era ayudar. Pero vamos a pasar ahora al tema de fondo, que es el de la política educativa y el enfoque de género. Así es. Nosotros, y yo lo he dicho en varias oportunidades, es más, en el debate del jurado, yo lo que he señalado es que lamentablemente lo que nosotros buscamos, que es la igualdad de género, en la que estamos de acuerdo, viene camuflado y quieren tratar de meterlo como la ideología de género. ¿Quién quiere tratar de meterlo?
Hay algunos expertos y técnicos dentro del Ministerio de Educación que están tergiversando, ¿no?, lo que nosotros defendemos como igualdad de género, que son los derechos que se tienen que respetar y que los niños deben entender que hay igualdad de derechos entre las niñas y los niños, entre hombres y mujeres. Y eso es un concepto que desde pequeños hay que enseñarles. Pero la ideología de género plantea que las personas no nacen hombre o mujer, sino que el género se escoge a lo largo del camino. Y eso es muy peligroso para enseñarle a nuestros niños desde tan pequeña edad. ¿Esa tesis estaba en los manuales de nuestro ministerio? ¿Son ideas que no. Esa tesis estaba dentro de los manuales y eso es algo en la que nosotros rechazamos. La Constitución señala claramente que los padres de familia tienen el derecho y el deber de participar en la educación de sus hijos. Y por eso hemos señalado que hay que hacer una revisión de los textos sobre este tema de la ideología de género para convertirlo en igualdad de género, la cual nosotros defendemos, y también revisarlo. Usted llama eso un enfoque de género. Sí, pero desde el punto de defensa de la igualdad de género. Pero también revisar los textos sobre cómo cuentan a los niños lo que fue el terrorismo. Y tiene que decir claramente la palabra terrorismo. No puede decir conflicto interno. No se excluye una con otra. Es un concepto del derecho humano internacional. Sí. Derecho humanitario internacional. Lo que no excluye que haya habido terrorismo, ¿no? Exactamente. Y eso hay que señalarlo con claridad en los textos educativos para que nuestros niños aprendan, sobre todo pensando en el futuro, para que estos sucesos tan terribles que sucedió en nuestro país nunca más vuelva a suceder. De acuerdo. Tenemos que hacer una pausa, señora Fujimori. Nos ha explicado entonces lo que piensa usted sobre lo que fue el desempeño de su bancada y el suyo en el ejercicio de su autoridad ante ella. Falta la otra pregunta que le formulé, es su situación judicial. Claro, y de qué manera su actividad política perturbaría el normal desarrollo de la justicia en su caso. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra entrevista con la señora Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular. Son las 9:34, estamos entrevistando a la señora Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, que nos ha contestado a una primera objeción que se hace con mucha frecuencia contra ella, el liderazgo que ejerció sobre su bancada cuando tenía la mayoría absoluta en el Congreso. El otro gran reproche que se hace es su situación judicial, que sabemos está implicada en un caso por enriquecimiento ilícito y paralelamente han habido otros casos que tienen que ver con su partido, como el del ex secretario general Joaquín Ramírez, al que se hacen reproches de otro tipo. Entonces quisiera que nos dé una garantía de que su poder político no lo va a usar usted para beneficiarse a usted y a los suyos en materia judicial. Sí, una precisión, don Fernando, no soy procesada por enriquecimiento ilícito. Es más, dentro del proceso de lavado de activos, a mi esposo y a mí se nos ha hecho una pericia contable de 10 años, donde se han analizado todos nuestros ingresos y egresos, y los 5 peritos de oficio del Ministerio Público... Permítame que lo formulen a la manera del fiscal. Sí. Está usted procesada por ser la jefa de una organización criminal. Y rechazo esa afirmación. Y bueno, y como le decía, ¿no? A mi esposo y a mí se nos ha hecho una investigación pericial contable. 5 peritos de oficio del Ministerio Público durante 10 años han analizado nuestros ingresos y egresos y han llegado a la conclusión, ya sí está por escrito, que en esa mirada de pareja no existe desbalance patrimonial. Entonces, nosotros venimos colaborando con la investigación, como lo vengo haciendo, don Fernando, hace 20 años. Y yo creo que... mi mejor demostración de contribución, de colaboración con todas las investigaciones a las cuales, digamos, a mí se me ha hecho a lo largo de estos 20 años, es eso. Cada vez que se me ha requerido en el Congreso de la República, en comisiones investigadoras, en el Ministerio Público, investigaciones policiales, en el Poder Judicial, siempre he asistido, siempre he dado la cara.
3 veces me han detenido. La segunda y la tercera vez que a mí me llevan en prisión preventiva, yo sabía que eso iba a ocurrir. Fui y me entregué. Es más, la tercera vez estaba en casa de mi madre y le dije a mi esposo, llévame, porque el juez va a ordenar mi prisión. Mi esposo me decía, no, esperemos. No, yo ya sé que eso va a ocurrir y quiero nuevamente ponerme a la justicia como siempre lo he hecho. Por eso es que yo digo, mis 20 años de colaboración frente al sistema de justicia es la mejor carta y la mejor fe. Todo eso ha tenido lugar mientras era una ciudadana de a pie o una eventual parlamentaria, pero es una figura inédita que fuese usted elegida presidenta de la República teniendo esta situación judicial. Y entonces, en la segunda prisión se me acusó de una posible obstrucción a la justicia utilizando el poder. Todo eso fue desacreditado a través de la resolución del Tribunal Constitucional cuando se me da la libertad en la segunda oportunidad. Y luego también en la tercera vez que estuve en prisión, cuando la Sala de Apelaciones finalmente me libera en mayo del año pasado. Don Fernando, yo lo que pido es, así como yo he sido respetuosa de colaborar con todas las investigaciones, yo también pido que no haya interferencia de parte de los órganos de justicia en un proceso electoral que debe ser transparente, objetivo y donde la competencia es entre el señor Pedro Castillo y quien habla. Y esperamos que así sea. Yo no espero estar debatiendo no solamente con Castillo, sino con un fiscal. No, yo creo que los peruanos tienen el derecho de escuchar las propuestas que ambos candidatos tenemos y que no se siga judicializando la política. Pero en todo caso, el juicio que está en curso ahora, ¿qué situación lo afectaría si usted fuese presidenta desde el 28 de julio? De mi lado siempre ver el absoluto respeto, Fernando, a que las investigaciones y todos los procesos... No va a gozar de una inmunidad del cargo y no va a poder en consecuencia haber procedimientos judiciales. Pero los procesos pueden continuar. Ahí le corresponderá a los abogados. Quien habla, soy administradora de empresa, no podría hacer la precisión cómo va a continuar los procesos. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, el proceso de Cecilia Chacón, siendo ella congresista y en ese momento había inmunidad, el proceso de toda su familia continuó, ¿no? Entonces, dejemos ahí que los expertos legales y constitucionales se pronuncien. De mi parte, y lo he venido demostrando todos estos años, existe la mejor predisposición para colaborar, para que todo esto se aclare, como lo he hecho, para que nosotros podamos, para que los peritos puedan hacer el análisis pericial. Mi esposo y yo hemos entregado más de 8.000 páginas para que ellos puedan hacer un buen análisis de todos los temas contables. Y así lo hemos venido haciendo con cada vez que se nos ha requerido. A propósito de las relaciones entre procedimientos sancionadores y política, ¿hubiera votado a favor de inhabilitar al señor Vizcarra el día de ayer, si usted fuera congresista? Lo que se ha evidenciado el día de ayer es que ha habido pues un aprovechamiento de su cargo para poder beneficiarse de la vacuna. Y se evidenció también la mentira del señor Vizcarra. La votación es contundente. Sí, ¿no? Pero usted, porque ha mencionado dos hechos que son evidentes, sí, pero ¿ellos constituyen una violación de la Constitución? Yo creo que sí, y así lo señalan los expertos. Y sí, mi voto hubiese sido igual que el de mi bancada. De acuerdo. Bueno, entonces vamos a hablar ahora, una vez que usted se ha comprometido teniendo poder político, permitir que la justicia, en su caso y en el de sus allegados partidarios u otros, continúe. Vamos al fondo de las propuestas de esta agenda. Comencemos por el aspecto económico. El Perú necesita un esfuerzo vigoroso para reactivar su economía y crear empleo. Y nuestro recurso en este momento más importante en términos de exportación, es la minería, que ha sido satanizada por muchos y que, sin embargo, nos está ofreciendo una circunstancia excepcional ligada al precio internacional del cobre.
¿qué propondría usted a los pobladores de esas zonas donde hay proyectos mineros que han votado mayoritariamente por Pedro Castillo? ¿Qué es lo que se ha hecho mal o qué es lo que se ha comunicado mal para que ahí donde hay riqueza minera que se crea no haya la percepción de las comunidades de que eso es algo positivo para el país, pero también positivo para ellos? La reactivación económica es fundamental para poder generar puestos de trabajo y para poder seguir haciendo obras sociales a nivel nacional. Entonces, para esto, no solamente en el modelo político, nosotros proponemos un reencuentro, mientras el señor Pedro Castillo propone la confrontación y la lucha de clases. Cuando vamos al tema económico, Fuerza Popular propone mantener una economía social de mercado, promover las inversiones, la micro, pequeña, mediana y grandes inversiones, mientras que el señor Pedro Castillo propone la expropiación de las empresas privadas. Entonces, creo que es bien claro, ¿no? Economía social de mercado versus comunismo, ¿no? Y apoyar a los empresarios versus expropiarlos. Yo no estoy atacando, lo que estoy haciendo es confrontando las ideas y creo que el pueblo peruano tiene que saber exactamente qué propone cada uno de los candidatos. ¿Cómo vamos a apoyar a las empresas? Pues generando predictibilidad, señalando las reglas claras. Y por eso nosotros hemos dicho que vamos a defender la Constitución, sobre todo en el capítulo económico. La otra gran diferencia, el comunismo, que es lo que define el señor Pedro Castillo, no cree en la propiedad privada. Nosotros sí, y eso lo señala este capítulo económico. ¿Cómo hacer para que las inversiones, sobre todo en el sector extractivo, tengan un mayor apoyo de la población? Yo creo que lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es que el Estado ha dejado abandonado a la población y frente a los conflictos sociales decidió mirar de costado o hacerse de la vista gorda en vez de salir, hablar, aclarar, defender los intereses de la población, defender el medio ambiente, y eso no ocurrió. ¿Qué proponemos desde Fuerza Popular? Tener una actitud mucho más proactiva y asegurarnos que la población y en las zonas de influencia sientan los beneficios haciendo obras. ¿Qué es lo que requieren las personas, los agricultores? Primero, la garantía de que el agua se debe dar para el consumo humano y para la agricultura. Eso tiene que estar claramente establecido. En segundo lugar, el apoyo a la agricultura tiene que ser construyendo reservorios, haciendo canales de irrigación, llevando los tractores como antes se hacía al campo directamente, el riego tecnificado, semillas mejoradas, los técnicos que los ayuden, no solamente en la productividad, sino en sacar sus productos, en encontrar nuevos mercados. Pero lo que no puede pasar, que ha venido ocurriendo, es la ausencia del Estado, que se sientan abandonados por años y ahora doblemente por la pandemia. Eso tiene que parar. De acuerdo, vamos a hacer una pausa y después de ella vamos a hablar un poco más sobre temas económicos, porque no hemos mencionado el empleo, pero también sobre temas graves como la corrupción y su percepción de su adversario. No se trata de, usted dice, hablar mal de él, pero sí saber con quién estamos compitiendo. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra entrevista con la señora Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular. 9:50, estamos ya entrevistando a la señora Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y debía terminar de hacernos algunas precisiones sobre el programa para reactivar. Nos ha hablado de la mala situación de muchos compatriotas, incluidos algunos que viven cerca de zonas donde hay inversiones mineras. Pero ¿qué se puede hacer? ¿En qué sentido podemos, por ejemplo, modificar la manera como se usa o no se usa el canon? Yo creo que más allá de modificar el canon, lo que tenemos que tener es instituciones mucho más eficientes. Por ejemplo, ¿no? Nosotros planteamos la construcción de muchas obras, pero obras que le den calidad de vida a las personas. Entonces, eso se puede hacer a través de programas, por ejemplo, el INFES, la construcción de 3.000 colegios, hacerlo de manera estandarizada y con mucha velocidad, a través del programa Pronamach para la construcción de reservorios y canales de irrigación. En el campo lo recuerdan mucho, el programa COFACE
FOPRI, que va a permitir en la entrega de títulos de propiedad. El programa PRONA, para poder ayudar a todos los comedores populares e incluir, justo ayer hablábamos, a las ollas comunes. Todo este tipo de inversión de calidad, agua, pistas, veredas, muros de contención, va a generar 2 millones de puestos de trabajo. En simultáneo, Fernando, es fundamental darle un apoyo a los emprendedores. Nuestra economía, nuestro país, en un 70-75% trabaja en la informalidad. Y son los micro y pequeños emprendedores los que han sido más golpeados en esta pandemia. ¿Qué planteamos con Nano Guerra García? El apoyo, la creación de la CONAFOR, la Comisión Nacional para la Formalización, 2 años de 0 impuestos y luego de manera progresiva ellos irán contribuyendo con nuestro país. Licencia 0, los primeros trámites, tanto en municipalidades como en ministerios, no se debe cobrar. De esa manera ellos van a sentir nuestro apoyo. Y las compras estatales, el 40% tiene que estar justamente enfocado en ellos, en los micro y pequeños emprendedores. De esta manera ayudaremos a que ellos poco a poco puedan ir mejorando y logrando una mejor productividad. Entonces, ¿cómo reactivamos la economía? Confianza, el apoyo a los emprendedores, miles de obras que generarán 2 millones de puestos de trabajo. Nada funcionará bien, ni en el Estado y los servicios que brinda, ni en el Estado y su participación en la economía, mientras no se luche de una manera eficaz contra la corrupción. Y usted sabe que sobre este punto carga una mochila pesada, como dijo usted misma, se lo ha recordado hace poco, no un antifujimorista de larga data, ni un hombre de izquierda, sino Rafael López Aliaga, quien ha dicho que usted recibió dinero de la corrupción de las manos de Vladimiro Montesinos para financiar sus estudios universitarios. Dado que hay esta imagen en un sector del electorado, ¿qué garantías institucionales daría usted si fuera presidenta para que la lucha contra la corrupción se haga de la manera más severa y más independiente posible de todo tipo de interés político? ¿Cómo podría disociar su propio poder político de una acción eficaz contra la corrupción? Varias reflexiones sobre lo que usted ha ido mencionando alrededor de la pregunta. Es verdad que la corrupción atacó al gobierno de mi padre. Fuerza Popular todavía no ha tenido la oportunidad, ¿no?, de ejercer el cargo de gobierno. Pero la corrupción no nace en el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? El problema de este flagelo es transversal y lamentablemente viene atacando a diferentes gobiernos a lo largo de muchísimas décadas. Sabiendo esto, y claro, yo lo que he criticado es que en este aspecto hemos visto a varios acusadores levantar su dedo, ¿no? Pero todos los grupos políticos lamentablemente se han visto afectados a través de los diferentes gobiernos, sobre todo en los últimos 20 años. Entonces, el tema de la lucha contra la corrupción tiene que ser muy fuerte y para eso lo que hay que hacer es empoderar al ente, sobre todo más importante, que es la Contraloría, y darle capacidad sancionadora y darle control concurrente para que puedan sacar a los funcionarios de encontrar evidencias en los procesos que se están llevando a cabo. En tercer lugar, nosotros hemos planteado transparencia 100%. Las herramientas virtuales, debido a la pandemia, nos permiten justamente tener mayor transparencia también en los procesos. Y lo que planteamos es que en todo el proceso de compras, de licitaciones, la ciudadanía y la prensa tenga la capacidad de poder visualizar cómo se están llevando a cabo todas las decisiones de adquisiciones de parte del Estado. Y en cuarto lugar, tenemos toda una lista, pero no sé que el tiempo nos es corto. En cuarto lugar, defender y proteger al denunciante, porque muchas veces los funcionarios de menor rango tienen temor de hacer las denuncias. Para eso tiene que generarse toda una plataforma de defensa y de protección para que los denunciantes hagan las denuncias correspondientes. Pequeña pregunta, ¿usted restablecería la llamada ley Klimper de promoción de la industria agroexportadora? No es una ley que tiene nombre propio. Bueno, la ley fue promovida por él cuando era ministro de Agricultura de su padre, ¿no? La ley de promoción agraria es perfectible.
¿no? Lamentablemente, al dejarse llevar por posiciones tan radicales, en vez de mejorarla, se anuló. Y hoy no tenemos una ley justamente que siga promoviendo el empleo formal en el campo. Y ahí falló nuevamente el Estado, porque le faltó capacidad fiscalizadora. Es verdad que habían algunos pocos empresarios que no respetaron los derechos laborales de los trabajadores, pero lamentablemente por esos pocos se cometió el gran problema que existe en nuestro país, la generalización, y echarle la culpa a todo el sistema, cuando este sistema lo que permitió es que haya mano de obra formal. Entonces, ¿tenemos la oportunidad de hacerlo? Sí. ¿Mejorando, por supuesto, los derechos laborales de los trabajadores? Claro que sí. Pero una ley de promoción agraria tiene que haber justamente para que haya más inversiones, sobre todo, no solo en la costa. El reto es que esto llegue a la sierra y a la selva de nuestro país. Otro tema importante que se cuestiona con mucha frecuencia es su relativa discreción sobre el tema de las pensiones. ¿Qué haría usted para garantizar un sistema público que pueda coexistir con un sistema privado para quienes lo prefieran? Sí. Y aquí mi crítica va primero al Congreso de la República, porque a veces con actitudes populistas, ¿no?, que lo que buscan es, si un trabajador saca en estos momentos su pensión, nadie les ha dicho a ellos de qué van a vivir el día que ellos se jubilen. Entonces, una salida populista no es la mejor manera de resolver el problema con una mirada de largo plazo. Entonces, el sistema tiene que verse de una manera integral. La ONP siento que es muy rígida. Hay que ver de qué manera se puede flexibilizar. Porque la exigencia de que un contribuyente tenga que cumplir con los 20 años y a veces cumplen con 18, 17 y luego, si es que no llegan a los 20, no tienen el derecho a su pensión. Eso hay que modificarlo. Hay que ver de qué manera se flexibiliza. En el tema de las AFPs, algo que hay que corregir son las comisiones tan altas, ¿no? Que lamentablemente muchas veces se ha comido los pequeños ahorros de los contribuyentes. Pero la mirada tiene que incluir también, perdóname Fernando, por ejemplo, el programa Pensión 65, que creó el expresidente Ollanta. Es un buen programa, eso hay que fortalecerlo, y creo que después de la pandemia, por las cifras que hemos visto, la pobreza ha aumentado. Por lo tanto, los beneficiarios tendrán que aumentarse. De acuerdo. Una última pregunta en el poco tiempo que me queda. Usted dice que no quiere atacar a su adversario, pero sin embargo quisiera saber si usted lo percibe como estando en la misma línea que Vladimir Cerrón. Es el presidente fundador del partido por el cual él ha postulado, ¿no? Bueno, yo creo que claramente, sobre todo por los mensajes que ha dado el señor Pedro Castillo, por lo que dice su plan de gobierno, los estatutos de su partido, ellos defienden y promueven el comunismo, promueven la confrontación y la lucha de clases. Lo que nosotros planteamos es el reencuentro de todos los peruanos. Lo que ellos plantean con el comunismo es que no exista la propiedad privada. Nosotros sí creemos en la propiedad privada, creemos en las inversiones y creemos que de una manera unida nosotros vamos a salir de este tema de la pandemia y vamos a reactivar nuestra economía. Yo creo que lo invoco al señor Pedro Castillo a no seguir generando división y odios entre peruanos. Los peruanos unidos vamos a salir adelante. Muchas gracias por su presencia en RPP, señora Keiko Fujimori. Gracias por esta hora de una entrevista para que los electores sepan sus ideas y también perciban cuánta determinación tiene para llevarlas a la práctica. Muchas gracias por su presencia y que la campaña siga en beneficio de la democracia del Perú y la reactivación de nuestra economía y la creación de empleo. Muchas gracias por su sintonía, que tengan todos buenos días. Quédense en la sintonía de RPP. Ahora viene Diálogo de Fe, una conversación con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima.